Buenos días, somos el equipo número 3, el cual está conformado por Karina Hernández Villar, Andrés Orihuela García y su servidora Ilusión Eugenia Ramos Soberanes. El día de hoy vamos a presentar el tema de menopausia y climaterio. Para comenzar, hablaremos de la definición de menopausia natural o fisiológica, la cual la OMS la define como el cese permanente de la menstruación, determinado de manera retrospectiva después de 12 meses consecutivos de amenorrea sin causas patológicas. El climaterio se va a definir como el periodo de transición en la mujer entre la etapa reproductiva a la no reproductiva. Este periodo se inicia aproximadamente 5 años antes de la menopausia y su duración es de 10 a 15 años. Tiene una mayor manifestación un año antes y hasta un año después de la menopausia. El síndrome climatérico se debe definir como el conjunto de signos y síntomas que se presentan en la perimenopausia y posmenopausia y que va a incluir los síntomas vasomotores, alteraciones del sueño, alteraciones psicológicas y atrofia genital. El término de perimenopausia incluye desde la transición a la menopausia hasta un año después del último periodo menstrual. La posmenopausia se va a considerar el periodo de tiempo que inicia a partir del año de la ausencia de la menstruación hasta el fin de la vida, y la posmenopausia temprana van a ser los primeros 5 años después de la última menstruación. Es importante conocer conceptos como menopausia temprana, aquella menopausia que ocurre entre la edad de 40 y 45 años de edad, y cuando ocurre una insuficiencia ovárica primaria, que es cuando ocurre una menopausia natural antes de los 40 años de edad. Esto porque aumenta el riesgo cardiovascular, pérdida de masa ósea y problemas de la función cognitiva. Con respecto a la epidemiología, se considera que la menopausia se presenta entre los 45 y 55 años de edad. En México, la edad promedio es los 48 años. Para el año 2018 se consideraba que la población entre los 45 y 64 años de edad, que son las pacientes que se encuentran dentro de la perimenopausia y posmenopausia, representan un 33% de la población, y este grupo es un grupo que está en constante crecimiento debido a la transición demográfica, del envejecimiento poblacional y del aumento en la esperanza de vida. Aunque la menopausia está genéticamente determinada, algunos factores que influyen para la edad de presentación son la etnia y tabaquismo y malnutrición. En estos casos se llega a adelantar la edad de presentación en contraste con la multiparidad y el alcoholismo, en donde se llega a retrasar la edad de presentación. En cuanto a la etiología de la menopausia, se atribuye a que existe una depresión folicular ovárica completa o casi completa, con la consiguiente hipoestrogenemia y concentraciones elevadas de hormona estimulante de folículo. Es importante reconocer que en esta transición menopáusica van a ocurrir cambios somáticos y psicológicos de forma gradual que van a reflejar las alteraciones en el funcionamiento cíclico normal del ovario. Esta pérdida de la función ovárica, recordemos, es un proceso gradual que puede ser durante varios años y va a culminar pues con este proceso, ¿no?, de la menopausia. También se hace énfasis en que existe el factor estrés, que puede o no contribuir a que se presenten mayores síntomas, o bien que se confunda con el inicio de esta transición menopáusica. Algunas otras causas de menopausia son las iatrogénicas. Aquí se clasifica la menopausia química, que es secundaria a algunas quimioterapias, la menopausia quirúrgica, secundaria a una oophorectomía bilateral, y la menopausia post-irradiación, consecutiva a una radioterapia o una braquiterapia endovaginal. Para entender parte de la fisiopatología de la menopausia, debemos de recordar el eje hipotálamo-hipófisis-ovario-útero, en el que el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de gonadotropina para estimular a la adenohipófisis o hipófisis anterior. A su vez, esta va a liberar a la hormona luteinizante y folículo estimulante para estimular al ovario y produzca a su vez las hormonas de estrógeno y progestágenos. Y estos vayan al torrente sanguíneo y actúen en los órganos de Anne. Esto es a nivel del útero y a nivel periférico.
Debemos de recordar que existe una retroalimentación positiva que predomina en los días 12 a 14 del ciclo ovárico y una retroalimentación negativa que es en la mayor parte del ciclo. En el inicio de la menopausia se va a producir una disminución del nivel de la hormona inhibina. Esta regula a la baja la síntesis de la FSH con niveles de estradiol normales o ligeramente bajos. Estos cambios hormonales van a dar lugar a un acortamiento en la fase folicular dependiente de estrógenos y se va a ver reflejado en ciclos menstruales de menor duración. Los niveles séricos de la FSH comienzan a aumentar debido a la atresia de los folículos ováricos, que a su vez desciende la producción de estrógenos. Esto es una retroalimentación negativa, es decir, al encontrarse disminuida la cantidad de estrógenos en el torrente sanguíneo, principalmente el estradiol, el hipotálamo va a liberar más hormona liberadora de gonadotropina para que la adenopófisis reciba la señal y libere más FSH. Sin embargo, al no haber folículos suficientes para la producción, se vuelve esta retroalimentación negativa. El descenso de niveles de estradiol va a producir una maduración folicular irregular con ciclos ovulatorios y anovulatorios. Cuando se llegan a presentar los ciclos anovulatorios, no se van a producir progesterona, por lo que existe un estado de hiperestrogenismo relativo que puede condicionar hipermenorrea. Con respecto a los cambios hormonales, han observado que los folículos ováricos en etapa perimenopáusica se vuelven más resistentes a la estimulación de la FSH. Además, se han observado descargas de gonadotropina relacionadas con concentraciones bajas de estradiol. Esto va a ocasionar una disfunción en el centro termorregulador del hipotálamo, específicamente va a ocasionar una sobreexpresión de los receptores de serotonina, específicamente el 5-HT2A, ocasionando sintomatología como los bochornos. El bochorno se va a definir como aquella sensación repentina de calor que va desde el tórax hacia la cara y va a finalizar con diaforesis y a veces escalofríos. Puede acompañarse de taquicardia y palpitaciones, llega a durar entre 30 segundos a 2 minutos y puede ocurrir durante varias ocasiones al día y con mayor frecuencia durante la noche. Otros cambios que se han encontrado son la concentración lútea de progesterona disminuida y el nivel de estrógeno circulante periférico que se llega a encontrar en pacientes posmenopáusicas demuestra que la función de la conversión periférica de andrógenos se encuentra activa. Esto debido a que la glándula suprarrenal produce androstenediona, la cual se llega a aromatizar a estradiol o estrona en el tejido adiposo o en el tejido muscular, lo que sustituye la función ovárica. Es importante reconocer que pacientes con un menor índice de masa corporal tienen mayor riesgo de presentar menor concentración de estrógenos, lo que aumenta aún más su riesgo de enfermedad cardiovascular debido a que en el hígado existe una disminución de las proteínas, una disminución del colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad y del catabolismo del hígado a lipoproteínas de baja densidad. Además, aumentan el riesgo de presentar osteoporosis debido a que los estrógenos inhiben la resorción ósea y aumentan la liberación del factor de crecimiento transformante beta de los osteoblastos, favoreciendo la reabsorción ósea, por lo que los estrógenos juegan indirectamente un papel muy importante en la regulación del calcio sérico. A diferencia de los pacientes que presentan un índice de masa corporal por arriba de lo normal, llegan a presentar mayor concentración de estrógenos. Esto debido a que tienen mayor cantidad de tejido adiposo y, como ya vimos, su participación en la síntesis de estrógenos. Entonces, en estos pacientes va a haber mayor resistencia a la insulina, se va a favorecer la liberación de óxido nítrico y prostaciclinas, lo que va a favorecer indirectamente la vasodilatación, además de que va a aumentar el riesgo de presentar un cáncer endometrial. Dentro de los cambios genitourinarios
Se ha observado que no hay una formación de las capas celulares del epitelio vaginal en su totalidad. Asimismo, existe una disminución de la colágena, lo que hace que exista fragilidad de la mucosa vaginal, alcalinización del pH y lubricación deficiente. Además, que en la uretra y en la vagina hay cambios citológicos en la mucosa. Esto se va a ver reflejado con atrofia urogenital. La paciente va a manifestar dispareunias, prurito vaginal y un aumento de la frecuencia de vulvovaginitis, además de síntomas de sequedad, disuria, urgencia miccional e incontinencia urinaria, así como cistitis de repetición. Dentro de los cambios mucocutáneos, de igual manera, con la disminución de estrógenos existe una disminución de las fibras de colágeno que ya comentamos, lo que va a provocar el adelgazamiento y pérdida de la elasticidad de los tejidos, y la paciente va a manifestar sequedad difusa, acentuación de las arrugas y adelgazamiento cutáneo en general. Dentro de los cambios osteoarticulares, como ya mencionamos, existe un aumento de la actividad osteoclástica, lo que provoca una pérdida ósea progresiva. Esta comienza en la perimenopausia y el 30 al 50% de las mujeres va a presentar artralgias sin anomalías radiológicas significativas que puedan explicarlas. Y con respecto a los cambios metabólicos, los estrógenos van a desempeñar un papel en la glucorregulación al disminuir la glucemia, y es así como que en la menopausia se produce una disminución de la tolerancia a la glucosa. Como ya comentamos, existe una alteración en el patrón lipídico, el cual se modifica con el aumento de los triglicéridos, aumento de la LDL y de la VLDL, así como disminución de la HDL, lo que se traduce en un aumento del riesgo cardiovascular. De igual manera, una vez que ocurre la menopausia, se interrumpe la producción de la progesterona, lo que se manifiesta en la ausencia de los síntomas premenstruales. Además, es importante reconocer que parte de la función de la progesterona es proteger al endometrio y el tejido mamario contra la estimulación excesiva de los estrógenos antes de la menopausia. Y una vez que se pierde la progesterona, pues se pierde este efecto protector. Además, en relación a los andrógenos, principalmente la testosterona y la androstenediona, después de la menopausia disminuye la producción total de estos, sobre todo porque lo hace la producción ovárica. Sin embargo, también se atribuye a la disminución de la producción suprarrenal. Y el efecto que se le atribuye a este cambio hormonal es la disminución de la libido. Dentro de los cambios neurológicos encontramos que el envejecimiento se va a acompañar de modificaciones cognitivas lentas e imperceptibles, sin gran repercusión sobre la vida, exceptuando si existe alguna enfermedad neurológica asociada como demencia o enfermedad de Alzheimer. Otros síntomas asociados son la cefalea, trastornos del sueño, nerviosismo y astenia. Dentro de los cambios psicológicos se ha observado que los niveles de serotonina disminuyen en la menopausia. La disminución de este se asocia con cambios en el estado de ánimo, la habilidad emocional, alteración del ciclo sueño-vigilia y disminución de la libido. Aunado a esto se habla de factores psicosociales que causan preocupación en las pacientes. Esto es, se atribuye que la menopausia pueda ser una transición entre la madurez y la senectud, de acuerdo a la perspectiva de cada persona. Pueden llegar a haber pensamientos o surgir perspectivas respecto a la pérdida de la capacidad de tener hijos, si es que o no tuvo hijos, la relación con los mismos, algún acontecimiento importante de la vida, un estado civil o la pérdida de la juventud. Todos estos factores van a contribuir al estado emocional de la paciente. Buen día compañeros, mi nombre es Andrés Orihuela García y vamos a continuar con la sección que corresponde al tratamiento de la menopausia y climaterio. Como hemos venido diciendo mis compañeras anteriores, en este caso me gustaría reafirmar la parte de menopausia, la menopausia con el origen grecolatino menos mes y pausis cese, es, como ustedes ya saben, la cesación definitiva de los ciclos menstruales en promedio de 6 a 12 meses. Tiene que suceder esto para que se considere menopausia.
A su vez, el climaterio, con origen grecolatino climater, que significa escalón, es el periodo entre la madurez sexual y la senetud en la que desaparece la función reproductiva y se producen variaciones hormonales. Ahora bien, retomando lo que es el síndrome climatérico, este se define como un conjunto de signos y síntomas que anteceden y siguen a la menopausia como consecuencia de la declinación o cese de la función ovárica. Es importante comentar en esta sección la evaluación integral, en este caso que le compete al médico, y como nosotros somos futuros médicos familiares en formación, pues también tenemos que comprender que durante esta etapa es necesario valorar no solamente la semiología que representa el climaterio, sino también evaluar al paciente de forma integral. Esto comprende lo que es la citología cervical, el perfil de lípidos, la glucosa sérica, una mastografía, un ultrasonido pélvico, el examen general de orina, el nivel de la TSH sérica y realizar la densitometría. En esta tabla podemos ver el significado de cada uno de los estudios, tales como por ejemplo la realización de la citología cervical para la detección oportuna del cáncer cervicouterino. Todo esto, ¿por qué? Porque hay que recordar que la baja concentración de hormonas y el aumento de las mismas produce es un semillero de algunas patologías, en este caso como podría ser el cáncer cervicouterino. También hay que realizarle un perfil de lípidos, lo que les comentaba anteriormente, la glucosa sérica, la mastografía basal, el examen general de orina, el nivel de lo que es la hormona liberadora de tirotropina y lo que es la densitometría ósea. Hay que recordar que uno de los principales síntomas, que es lo que preocupa al paciente, son aquellos síntomas vasomotores, o comúnmente conocidos como bochorno. Entre las medidas no farmacológicas, pues predomina lo que es la actividad física. Se recomiendan 30 minutos de ejercicio aeróbico al día, lo que es la ingesta de calcio de forma oral en alimentos de uso comestible, y lo que es la temperatura corporal, hay que mantener un nivel estable. Esto podría ser con la ingesta de bebidas frías, evitar comidas picantes, utilizar un abanico o un ventilador, o incluso ventilar las habitaciones. Estas son recomendaciones que están descritas en la guía de práctica clínica de la atención del climaterio y menopausia. De igual forma, este cuadro en el que se propone un estilo de vida para las mujeres en climaterio y menopausia, pues nos indica algunas recomendaciones, como por ejemplo, es principal o es vital dejar el hábito tabáquico, también disminuir el consumo de alcohol o drogas, y pues bueno, lo que les comentaba anteriormente, la dieta y el ejercicio. Hay que limitar el consumo de grasa y colesterol, mantener un adecuado peso corporal, asegurar el adecuado consumo de vitaminas y minerales, así como también evitar caídas para prevenir algún tipo de fractura, en eso secundario a lo que es la osteoporosis. En cuanto a la conducta sexual, hay que recordar que pues a pesar de que es el cese de la función hormonal, pues no está al 100% hasta que se diagnostique pues ya que una mujer tiene como tal menopausia. Entonces no podemos dejar de utilizar algún tipo de método anticonceptivo, ya sea de barrera principalmente, pues podrían ser los condones o por ejemplo el DIU. Y en cuanto a la salud dental, hay que seguir contemplando lo que son las visitas al odontólogo, utilizar hilo dental, pues básicamente para mantener una higiene adecuada de los dientes. Una vez que se han hecho las recomendaciones adecuadas hacia el paciente del tratamiento no farmacológico, pues pasamos al tratamiento, en este caso, que utiliza algún medicamento. En este caso se consideraría a partir de aquí una terapia hormonal. La terapia hormonal disminuye en promedio del 80 al 90% de los síntomas vasomotores y también está indicada en la atrofia urogenital. La terapia hormonal principalmente está compuesta por estrógenos y progestágenos. Depende del tipo de terapia, hay variaciones en lo que es la conducta terapéutica. Por lo regular se utilizan estos que son como los más representativos: la terapia cíclica combinada, la terapia continua cíclica o también llamada secuencial, la terapia secuencial de ciclo largo, la terapia continua combinada o la terapia intermitente combinada. En cuanto a la terapia hormonal, esta es una de las indicaciones que se utilizan en pacientes que tienen útero íntegro, que no han tenido ninguna comorbilidad, que hayan necesitado pues el retiro del mismo. El objetivo de esto es evitar la hiperplasia del endometrio para evitar lo que es el cáncer endometrial. Sin embargo, hay criterios o algunas medidas que deben tomarse en cuenta para la selección de lo que es la hormona. Por ejemplo, uno de los objetivos, como les comentaba, es la protección hormonal, la tolerancia que tiene la paciente a las mismas hormonas, el impacto metabólico y el efecto del
el mineralocorticoide, el glucocorticoide y los andrógenos. Asimismo, dentro de la GPC, que es la referencia de esta exposición, podemos encontrar que en este caso los progestágenos varían en potencia, esto enfocado a lo que es la protección endometrial. De en orden descendente podemos observar que la trimegestona es la con menor potencia, después el desogestrel, la nomegestrolacetato y la noretisterona acetato de ciproterona. Otra de las recomendaciones en la terapia hormonal, por ejemplo, es de acuerdo a la patología. Se dice que en primera elección, la vía transdérmica, el uso común de lo que serían los parches con hormonas, está recomendada en aquellas pacientes que tienen patologías como la hipertensión arterial sistémica, la hipertrigliceridemia, la hepatopatía crónica y cuando se utiliza de forma tópica, en este caso los estrógenos, pues principalmente en lo que es la atrofia genitourinaria. Asimismo, hay que tomar en cuenta que la duración del tratamiento debe de ser ponderada o debe de ser evaluada en todo momento en base a los riesgos y beneficios que representan hacia el paciente y también a los efectos secundarios que está presentando. Eso debe ser evaluado por el médico con un seguimiento continuo para ofrecer la mejor calidad de vida a la paciente. Asimismo, la terapia hormonal tiene contraindicaciones, como cuáles: el cáncer, que es hormonodependiente, como el endometrial y el de mama, el sangrado uterino anormal, que no llega a tener algún diagnóstico, la insuficiencia venosa complicada, la insuficiencia hepática, la litiasis vesicular, las trombofilias o los antecedentes de eventos tromboembólicos y también las llamadas dislipidemias. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los riesgos que podemos encontrar en el uso de la terapia hormonal? Entre ellos podemos encontrar, por el uso mismo o per se, el sangrado irregular, la hiperplasia endometrial, el tromboembolismo, cardiopatía isquémica o el desarrollo de cáncer de mama. Es importante recalcar que el uso de esta terapia está contraindicada en pacientes que tienen obesidad, tabaquismo o mutaciones protrombóticas. En cuanto a la terapia hormonal, ahora mencionaremos algunos de los efectos colaterales, como el sangrado uterino, la sensibilidad mamaria, náuseas, distensión abdominal, edema, cambios en la forma de la córnea, cefalea o migraña, mareo y cambios en el estado de ánimo. Algunos de sus efectos secundarios pues varían en gran medida, sin embargo, los más representativos o los que primeramente llaman la atención es la depresión o incluso discinesias del tipo parkinsonianas con el uso de algunos estrógenos como la veraliprida. Este medicamento necesita un especial seguimiento por parte del médico para el uso y evitar en este caso algún desarrollo de alguna patología secundaria al uso del mismo. Es importante mencionar, como les había comentado antes, que durante este periodo no hay una confirmación del cese hormonal, bueno, en este caso de la ovulación de la mujer, por lo tanto es imperativo ofrecerle una opción de anticoncepción a la paciente. La anticoncepción en este caso puede ser a través de métodos de barrera, como por ejemplo un DIU de cobre o que sea liberador de progestina, o incluso de igual forma progestina en tabletas o en implantes subcutáneos. También podemos utilizar lo que son anticonceptivos hormonales, pueden ser orales, inyectables, parches o anillos vaginales, o incluso comentarles acerca de la esterilización quirúrgica. Ahora bien, este algoritmo, que está de igual forma en la guía de práctica clínica, nos abarca principalmente las características que representa el uso de la terapia hormonal. Primero hay que identificar a la paciente, el diagnóstico clínico de la paciente con síndrome climatérico. Si es que no tiene útero, pues solamente se utiliza una terapia estrogénica simple o con el uso de tibolona. Si está el útero activo, en esta se debe de hacer énfasis en la etapa, porque por ejemplo, si está en la etapa premenopáusica, aquí podemos utilizar lo que es la terapia cíclica o secuencial o combinada, y cuando está en la etapa posmenopáusica, aquí se utiliza lo que es una terapia continua combinada, en este caso estrógenos y progestágenos. Esta diapositiva representa lo que es el algoritmo de atención del climaterio y la menopausia. Aquí podemos observar, como les comenté en la pasada, que el hincapié en este caso, el diagnóstico principalmente es clínico. Una vez que se realiza el diagnóstico clínico, hay que detectar los factores de riesgo, como los cánceres que son dependientes de hormonas, como podría ser el de endometrio y el de mama. También los antecedentes de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, para evaluar la calidad de vida. Si la calidad de vida no es afectada, aquí se pueden utilizar medidas farmacológicas y la vigilancia médica. Ya podríamos utilizar algún tipo de terapia. Cuando sí se afecta la calidad de vida, está contraindicada la terapia hormonal. Aquí no se puede utilizar ningún tipo de medicamento y solamente se le tiene que dar un seguimiento periódico al paciente al menos una vez al año. Si la terapia hormonal no está indicada, se le tiene que dar un seguimiento a través de lo que les comentaba hace rato, solicitándole estudios complementarios como es la glucosa, el perfil de lípidos, el ultrasonido pélvico y el nivel de la TSH.
Aquí hay que iniciar el terapia con hormona local o sistémica para valorar si existe o no mejoría clínica. Finalmente, estas últimas diapositivas son algunos de los ejemplos o estrategias de tratamiento del síndrome climatérico. Por ejemplo, entre los estrógenos orales podemos encontrar el estradiol oral. Esta viene en una presentación de 1 miligramo y pues el objetivo de este medicamento es tratar síntomas vasomotores. El etinilestradiol en una dosis de 2.5 microgramos, de igual forma, son el tratamiento de los síntomas vasomotores medianos y severos. Otra alternativa, como les comentaba, es el uso de estrógenos de forma transdérmica, los estrógenos en parches o en gel, depende de la presentación, también de igual forma para tratar síntomas vasomotores que van desde medianos a severos o incluso el tratamiento de la atrofia vaginal. Finalmente, en este último cuadro podemos observar la dosis mínima de progestágeno que es utilizada para la protección contra la hipertrofia endometrial. Por ejemplo, el acetato de medroxiprogesterona debe de utilizarse a una dosis de 5 miligramos, la progesterona a 200 miligramos, la clormadinona a 5 miligramos y la trimegestona a 0.250 microgramos. Continuamos con el tema de patologías asociadas al climaterio y a la menopausia. En las mujeres, en la etapa del climaterio, principalmente van a aparecer síntomas vasomotores, en este caso los sofocos. Estos pueden comenzar por su duración nocturna y van a ocurrir en el 40% de las mujeres a partir de los 39 años, incluso en aquellas mujeres que tengan síntomas regulares. En esta etapa del climaterio de la menopausia van a aparecer principales enfermedades y esto si existen factores de riesgo entre las mujeres. Principalmente, la diabetes tipo 2, que va a ser una enfermedad que se va a ir incrementando conforme la edad de la mujer debido a alteraciones del metabolismo de la insulina que van a ocurrir por disminución de los estrógenos. Esto si la paciente tiene antecedentes familiares de diabetes o si tiene una historia de obesidad, de síndrome metabólico. La diabetes mellitus va a influir sobre el climaterio, ya que puede acelerar la edad de la menopausia antes de los 45 años. Si la padece previamente, va a acelerar un riesgo cardiovascular, aterosclerótico y, por consecuencia, de osteoporosis. Se va a generar mayor frecuencia de obesidad con aumento de la resistencia a la insulina y se va a distribuir toda la grasa en la forma central, y esto por la pérdida protectora que hacen los estrógenos. El síndrome metabólico a su vez va a comprender el conjunto de factores de riesgo cardiovasculares que va a incluir lo que se comentaba, la obesidad central, el antecedente o la aparición de dislipidemias, si existe o no hipertensión arterial y anormalidades en el metabolismo de la glucosa. Esta resistencia a la insulina que se va a generar se describe como un pilar fundamental para el desarrollo de un síndrome metabólico, ya que va a favorecer un aumento de la presión arterial, la elevación de la glucosa en ayunas, aumento de triglicéridos, principalmente una disminución de HDL y lo que se comenta, la obesidad abdominal central. Las dislipidemias se va a hacer un patrón más común consistente en una hipertrigliceridemia y va a haber una disminución en las concentraciones de colesterol HDL. Cuando esta concentración de triglicéridos séricos en ayunos es mayor a 2 milimoles sobre el litro, casi siempre van a predominar más las LDL y estas a su vez pues van a ser más aterogénicas, van a producir más alteraciones a niveles circulatorios y de corazón en las mujeres en síndrome climatérico y más en mujeres menopáusicas. Secundariamente, debido a estos problemas de dislipidemia, vienen las alteraciones cardiovasculares. Va a ser derivada por una aterosclerosis que va a aumentar considerablemente conforme a la menopausia. Se dice que de forma que en la mujer con una función ovárica normal, la morbilidad y la mortalidad por esta causa va a ser una sexta parte frente a la del varón, mientras que desde la menopausia esto va a ir aumentando y se va a aproximar a la del hombre, casi igualándose aproximadamente a los 65 años de edad.
Ya los mecanismos a los que se ha atribuido este aumento de incidencia de complicaciones en la mujer tras la menopausia son el aumento de LDL colesterol y la disminución de HDL colesterol, con una mayor concentración de lipoproteína A y mayor frecuencia de hipertensión arterial y, a su vez, de complicaciones cardiovasculares. Otra alteración que constantemente se ve en mujeres menopáusicas es la vaginitis atrófica. Esta, ya que en la vulva se va a producir cambios con la llegada de la menopausia debido al déficit de los estrógenos. Por lo tanto, va a haber una disminución del tamaño de la vulva, adelgazando la piel y, por ende, va a haber una pérdida de grasa. También va a haber vello escaso y el epitelio vulvar se va a adelgazar, produciendo irritación en los genitales externos. Por lo tanto, va a haber un déficit de estrógenos. Esto va a reducir la proliferación de las células y disminuyendo el epitelio vaginal. Esto va a condicionar el pH, los estrógenos van a condicionar el pH, la humedad, el flujo y van a regular la circulación de la vagina. Por lo tanto, cuando hay una carencia de estrógenos, el pH va a ser mayor a 4.5, va a haber una transformación del ambiente vaginal y, por lo tanto, va a generar un aumento en la sensibilidad de la vagina. Va a haber atrofia de la mucosa de la vagina, van a disminuir los bacilos saprofíticos de Dordelin, va a producir prurito, inflamación, picor, dispareunia, disminución del apetito sexual y lo más importante es que va a ser un ambiente propicio para infecciones y por lo tanto todo esto va a generar una afección de la calidad de vida de la mujer. Dentro de la función uretral intrínseca hay un componente de continencia urinaria que no va a depender del soporte anatómico, sino de esta deficiencia de estrógenos. Entre los factores encargados, pues va a ser un músculo estriado periuretral, un tono neurológico del cuello vesical, la vascularidad uretral y la tensión superficial de la mucosa. No hay estrógenos, por lo tanto hay más resequedad de todas las mucosas y todo esto pues dependiente de estrógenos. Esta es una imagen donde se ve el epitelio normal de vaginal. Más o menos se ve lo que es la capa superficial de células antes de la menopausia en un 15%, en las células intermedias en un 80% y en la parabasal de las células en un 5%, a comparación de un epitelio vaginal después de la menopausia donde se ve las células superficiales pues en un 1%. Las células intermedias van a disminuir hasta un 60% aproximadamente y bueno, las células parabasales estas sí van a aumentar hasta un 39%. En cuanto al tratamiento para la atrofia vulvovaginal, pues principalmente la terapia estrogénica sistémica, ya sea la administración oral o en parche. La terapia estrogénica vaginal, ya sea crema o gel vaginal, comprimidos vaginales o el anillo vaginal. Esto para, normalizar el pH vaginal, aumentar la vascularidad del epitelio, aumentar la respuesta lubricadora y disminuir la sequedad vaginal. Y medidas mecánicas, esto ya en cuanto a la actividad sexual o dilatadores vaginales, esto para tener un estímulo mecánico de la zona y pueda mejorar la función vaginal, mejorando la elasticidad del tejido y la lubricación, si es que esto así lo desea la paciente. Continuando con la osteoporosis, que es una patología muy importante en pacientes menopáusicas, ya que se dice que durante la menopausia se va a producir una gran pérdida de masa ósea y este proceso puede durar de 5 hasta 10 años. Y bueno, esta osteoporosis va a ser consecuencia de una reabsorción ósea conocida como actividad osteoclástica mayor a la formación ósea, que es la actividad osteoblástica. Y bueno, en la posmenopausia, estos estrógenos van a actuar negativamente en la función y en la formación de osteoclastos, disminuyendo su actividad y por lo tanto se va a producir una apoptosis.
Este déficit de estrógenos va a provocar un aumento en la actividad osteoclástica y un incremento en la reabsorción ósea, superando la actividad osteoblástica. Con el descenso de la masa ósea, con una proporción normal entre el mineral y la matriz, lo que va a conllevar a un aumento en las fracturas. Y esto, es un principal problema de salud pública en mujeres menopáusicas o posmenopáusicas. Y hay mayor pérdida de hueso, ya sea porque no hay una actividad física o por pérdida ósea más precoz. Y el riesgo posterior de fracturas por osteoporosis va a depender de la masa ósea en el momento de la menopausia y la velocidad ósea después de esto. Y esto va a estar influenciado, esta masa ósea, por la herencia de la mujer y por factores endocrinos. Es importante estudiar a nuestras pacientes con este cuestionario de riesgo de osteoporosis. ¿Qué preguntas son importantes? Si nuestra paciente tiene más de 60 años, si su peso es inferior al normal o este sobrepasa, si tiene antecedentes familiares de osteoporosis, si ha tenido o ha estado en tratamiento con glucocorticoides, si se ha roto algún hueso a los 50 años o más, o igual hasta también antes, si su estatura ha estado disminuyendo conforme a la edad, si padece de artritis reumatoide, o si fuma o consume alcohol. Otra herramienta importante es la herramienta de cálculo de Harrax. Es una herramienta de la OMS y va a evaluar el riesgo de fracturas. Este algoritmo permite predecir el principal riesgo de fractura y la probabilidad de fractura en 10 años. Y aquí podemos observar en esta herramienta que nos pregunta la edad, si es una edad entre 40 y 90 años, su sexo, hombre o mujer, su peso, su estatura, si ha tenido fracturas previas, si fuma, si usa fármacos como glucocorticoides, si tiene antecedentes de artritis, si consume alcohol. Y nos ayuda a calcular el riesgo de fractura. Es importante reconocer las fracturas más comunes en pacientes menopáusicas, como es la compresión vertebral, fractura por compresión vertebral. ¿Cómo se va a dar cuenta nuestra paciente? Aparte de las características del dolor, si hay una disminución de la talla, si hay una deformidad postural y principalmente la localización más frecuente es a nivel de T12, L1, L2 y L3. Otra fractura es la fractura de cabeza del fémur, es la fractura más común, aproximadamente de 45 a 85 años, y es una fractura que aumenta la discapacidad de nuestras pacientes y conlleva a fracturas de cadera. Y la tercera fractura es la fractura de Colles, que es una fractura de la porción distal del antebrazo y va a ser más secundario a caídas. Es importante recalcar que toda la clínica que se ve en los pacientes con osteoporosis va a ir de la mano con un diagnóstico en cuanto a la densitometría ósea y las medidas generales no farmacológicas para ayudar a que la paciente no llegue a una osteoporosis tan rápido y se puede prevenir mucho mejor, como evitar el café, el consumo de alcohol, del cigarro, tener unos requerimientos de dieta en cuanto a vitamina D de 600 unidades a 800 unidades por día, hacer ejercicio ya sea 150 minutos a la semana, aeróbico, de fuerza, de elasticidad, consumir vitamina D y el suplemento de calcio. En cuanto a pacientes, el tratamiento farmacológico ya cuando tiene un diagnóstico como tal de osteoporosis, pues se recomienda la toma de calcio, 1200 miligramos al día, la vitamina D de 800 unidades al día y la terapia hormonal, esto en caso de que nuestra paciente presente bochornos y síndrome climatérico de forma secundaria. Lo ideal es dar terapia hormonal para la prevención de osteoporosis.
Otros fármacos que tenemos es el enraloxifeno, que se dan 60 miligramos al día. Y en cuanto al grupo de los bisfosfonatos, tenemos el alendronato, 70 miligramos a la semana o 10 miligramos diarios. El risedronato, 35 miligramos a la semana o 5 miligramos diarios. Celendranato, 5 miligramos anuales, esto es de forma intravenosa. Y en este caso también tenemos el fármaco de ivandronato, 150 miligramos al mes. Otros fármacos que tenemos, pero ya de forma subcutánea, es el fármaco denosumab o teriparatida, que bueno, se da también en pacientes o en mujeres con osteoporosis, con antecedente de fractura previa. Y otro tratamiento que tenemos, pero de forma oral, es ranelenato de estroncio, 2 gramos diarios. Y también se da en mujeres con osteoporosis y con antecedente de fracturas. Y bueno, esto es todo por parte del equipo número 3 en cuanto al tema de climaterio y menopausia, así como sus enfermedades asociadas. Y espero que les haya gustado mucho la exposición. Muchas gracias.